vamos a presentar la resolución de ecuaciones diferenciales a cargo de los alumnos Juan Jesús Méndez Paredes y Yurenia Aurora Mateo B., cursantes de la Facultad de Ciencias Químico-Biológicas en la carrera de QFB. El día de hoy hablaremos sobre el enfriamiento de un objeto. Para que ustedes puedan comprender un poco mejor este tema, vamos a utilizar, como aquí lo dice, la ley de enfriamiento de Newton. Aquí hay algunas de las fuentes de donde sacamos información y asimismo el problema que se va a resolver y se les va a plantear más adelante. Aquí tenemos el libro donde lo sacamos, el capítulo, la sección que es Newton of Coding y la página que es de la 8 a la 10, pero también puede variar, depende de la edición del libro. En segundo instante tenemos que la aplicación en donde lo podemos usar para la vida real es en procesos térmicos, en industria química y en el laboratorio. Y pues obviamente a nosotros nos sirve más porque estamos estudiando esto. Bueno, ya es hora de presentar el problema. El planteamiento del problema va a ser este. En un objeto con temperatura de 90 grados Fahrenheit se coloca en un cuarto cuya temperatura es de 70 grados Fahrenheit. Después de 5 minutos su temperatura es de 80 grados Fahrenheit. La temperatura inicial, como se leyó en el problema, es de 90. La temperatura ambiente es de 70 grados Fahrenheit y después de 5 minutos la temperatura es de 80. ¿Cuál será la temperatura después de 15 minutos? Es lo que vamos a abordar ahora mismo. El modelo matemático que vamos a usar esta vez, como se les mencionó anteriormente, es la ley de enfriamiento de Newton. ¿Por qué vamos a usar esta ley? Porque la velocidad de cambio de temperatura es la que depende de la diferencia con el ambiente. Aquí con la fórmula. La fórmula se basa en la diferencial de la temperatura sobre la diferencial del tiempo, que es igual a menos la constante arbitraria, que es por la diferencia de temperatura. ¿Por qué vamos a usar este método? Porque por este método podemos separar las variables, todo lo de t a un lado, que es temperatura, y todo lo de t al otro, que es tiempo. Con la resolución paso a paso de este problema. Ok, ahora vamos con la resolución del problema paso a paso. Empezamos con el paso 1, que sustituimos los datos de la fórmula con los obtenidos por el problema. Siendo la diferencial de temperatura sobre la diferencia de tiempo es igual a la menos constante arbitraria por la diferencia de temperatura, y ahí reemplazamos lo que es la temperatura ambiente. En el paso 2 vamos a separar las variables de estas mismas, quedando la fórmula de la siguiente manera: diferencial de temperatura sobre la temperatura inicial menos la temperatura ambiente es igual a la menos constante arbitraria por la diferencia de temperatura, por la diferencia de tiempo. Ok, como paso 3 tenemos integral de ambos lados. Como ven, ya tenemos los símbolos de integrales y queda integral de 1 sobre temperatura inicial menos 70 por lo que es la diferencia de temperatura igual a la integral de menos constante arbitraria de la diferencial de tiempo. Una vez resuelto esto por los métodos que ya hemos visto anteriormente en clase, pasamos al paso 4, que es la resolución de las integrales. Sabemos que al resolver esta parte de la integral nos va a quedar logaritmo de temperatura inicial menos 70 es igual a la constante arbitraria del tiempo más c. Esta parte de colocarse es importante y nos suele fallar mucho en lo que son los trabajos, las tareas, actividades en el salón y incluso en el examen, que eso nos puede costar el punto entero. Así que es importante recordar poner la más c al resolver las integrales. En el paso 5 nada más es despejar lo que ya nos había dado y nos queda de la siguiente manera: temperatura inicial menos 70 grados Fahrenheit es igual a c por Euler a la menos kt, que es la constante arbitraria negativa de tiempo,
Y una vez esto pasamos lo reintegramos a su forma general, que nos quedaría de la siguiente manera. Temperatura por tiempo es igual a 25 más C Euler a la menos KT. Y vamos a pasar a sus condiciones iniciales. Habíamos visto desde el inicio que la temperatura, cuando el tiempo sea cero, la temperatura era de 90 grados Fahrenheit. Hacemos un simple arreglo, pasamos de 70 como de positivo a negativo, queda como 20, y nos queda que C es igual a 20. Eso ya lo sabemos manejarlo de manera cotidiana y común. Y reescribimos nuestra... Ok, una vez determinado esto, vamos a la nueva ecuación, que es básicamente sustituir la que nos había dado previamente. Si la temperatura por tiempo es igual a 70 más 20 Euler a la menos constante arbitraria de t o de tiempo. Ok, pasamos al paso 8, que es encontrar K. Habíamos visto al inicio de la presentación que cuando el tiempo han pasado 5 minutos, la temperatura iba a ser de 80 grados Fahrenheit, o sea que hubo una disminución. A esto le aplicamos una simple ecuación, siendo 80 es igual a 70 más 20 Euler a la menos 5K. Una vez sabemos ya rápido que se pasa el 70 para acá, se resta, queda como 10, es igual a 20 Euler a la menos 5K. Haciendo una rápida integración, lo pasamos como fracción y nos queda, reduciendo a su expresión mínima, 1/2 es igual a Euler a la menos 5K. Aplicamos logaritmo para esto, el logaritmo natural de 1/2 es igual a menos 5K y nos queda que K es igual al logaritmo natural de 2 sobre 5. Ahora, como paso 9, vamos a calcular la temperatura en 15 minutos, que es lo que nos pide buscar el problema presentado. Sustituimos lo que es la fórmula pasada en temperatura a los 15 minutos es igual a 70 grados, que es la temperatura ambiente, más 20 Euler a la menos 15K, que es lo que habíamos obtenido previamente. Y se preguntarán, ¿por qué menos 15K? Bueno, pues sabemos que Euler a la menos 5K es igual a 1/2. Entonces aplicamos rápido multiplicarlo por 3 y nos queda que Euler a la menos 15K es igual a Euler a 5K al cubo. Y por lo que nos da menos 15K. Y esa es la explicación rápida de por qué cambiamos este exponente en nuestra ecuación. Ahora fácilmente los sustituimos, quedándonos temperatura a los 15 minutos es igual a 70 más 20 a la 1 por 1/2 al cubo. Sabemos básicamente que 1/2 al cubo siempre nos va a dar 1/8. Multiplicamos el 20 por 1/8, lo cual nos va a dar un 2.5. Lo sumamos con la temperatura ambiente que teníamos y nos da el resultado que a los 15 minutos de lo que es pasar el tiempo de 15 minutos, la temperatura que vamos a tener en nuestro recipiente es de 72.5 grados Fahrenheit. Bueno, en conclusión al problema tenemos que el modelo utilizado previamente nos permite predecir el comportamiento de la temperatura con el tiempo, lo cual nos es útil en procesos donde controlar el enfriamiento es importante, así como en el laboratorio.